Boombox. En este nuevo episodio de Banqueras, un podcast donde exploramos la vida y las carreras de mujeres extraordinarias en el sector financiero, hoy tengo el honor de conversar con dos destacadas líderes que comparten no solo su rica experiencia en el mundo bancario y empresarial, sino también una decisión personal muy significativa: la elección de no ser mamás. Yo no lo vi como que me fuera a limitar el ser mamá. Realmente yo siento que es algo que uno siente. Por un lado, Ángela María Durán, vicepresidenta de negocios del Banco Pichincha en Colombia. Para las mujeres puede haber ese sentimiento de miedo, de no atreverse, pero ese miedo es el que debe impulsar a que se rompan esas barreras, si es conocimiento, si es competencia. Y Mónica Gómez Villafañe, vicepresidenta administrativa y financiera de Asobancaria. El que está al lado tuyo siempre tendrá una lección para mostrarte. Y ese es tu mentor, aunque tú no lo sepas o esa persona no lo sepa. En una amena conversación, voy a descubrir cómo sus elecciones de vida han influido en sus carreras, proporcionando perspectivas únicas sobre el liderazgo femenino, el equilibrio entre la vida y el trabajo y, por supuesto, el éxito profesional. Banqueras. La historia de 50 mujeres del sector financiero en Colombia, su proceso personal y profesional para llegar a la cima en un sector en donde históricamente los protagonistas han sido los hombres. En el episodio de hoy de Banqueras me acompaña en la camiseta Ursula von der Leyen, médica y política alemana, la primera mujer en ser ministra de Defensa en Alemania en el gobierno de Angela Merkel, pero además la primera mujer en ser directora de la Comisión Europea. Así que con esta mujer de inspiración, que nos sirve de inspiración, quiero saludar a mis invitadas de hoy, a Ángela Durán y a Mónica Gómez. Mil gracias a las dos por estar aquí, por permitirme conversar un rato con ustedes y por conocer de su historia, tanto personal como laboral. Bienvenidas. Gracias, Camila. Y sé que acá hay vidas distintas, pero hay algo que tienen ustedes dos en común, y por eso, por ese lado voy a empezar, a pesar de que por lo general no empiezo por ahí. Es que ninguna de las dos es mamá. Y entiendo que ninguna de las dos es mamá por decisión propia. Sí. O sea, porque las dos decidieron no ser mamás, y quiero preguntar ¿por qué? ¿Y cómo fue ese proceso, Ángela? ¿Cómo fue el proceso de decir no voy a ser mamá? Bueno, pues más o menos como a los 20 años, yo creo que yo en esa edad sí pensaba tener hijos, como que sí tenía como esa mentalidad de decir quiero una familia, quiero hijos. Yo estudié mi carrera profesional en la noche, entonces trabajaba en el día y estudiaba de noche. Ok, ¿qué estudiaste? Ingeniería industrial. Ok. ¿Y trabajabas en dónde durante esa época? En banco, trabajaba en Banco Gran Ahorrar en ese momento. Entonces empecé mi vida laboral y mi vida de estudiante en la universidad de manera paralela. Okay. Entonces, pues en ese momento como que te enfocas mucho en sacar esos retos, pero fui avanzando y en la medida que fueron pasando los años, pues en realidad me hacía esa pregunta de si quería. Y tomé en algún punto, como a los 27 años, la decisión de no tener hijos. Pero además muy joven, tomaste la decisión sí, y con mucha convicción. Sí, y pues no decía más adelante, seguramente podrá ser, pero ese momento no llegó. Ajá. Sin embargo, yo me considero que soy mamá por mis sobrinos, soy casada, tengo 3 perros, hijos perrunos, pero además tengo hijos de la vida, ¿sí? Que son mis sobrinos, pero también las personas jóvenes con las que comparto en el día a día, con mis equipos, y yo se los digo, me siento mamá de muchas personas. Entonces es algo que, aunque no tengas hijos de manera natural, ese sentimiento yo creo que si uno lo tiene y lo comparte. Pero además es que me parece muy valiente tomar esa decisión joven, y sobre todo en un mundo y una cultura donde todavía pues eso se estigmatiza mucho. Por eso qué valentía decir, oiga, no quiero ser mamá. Y en el caso tuyo, Mónica. Yo por puro cómoda. No, me parece que el ser mamá es una responsabilidad inmensa, que yo tal vez no me sentía como
muy cómoda en serlo. Además vengo de una familia donde muchas de las mujeres tomaron decisión de no tener hijos. Entonces no es algo extraño como en mi familia. Y nunca sentí presión de ser mamá. Soy tía de 3 niños, que son los hijos de mi hermana. Soy como mamá sustituta. Y adicionalmente soy la tía de todos los hijos de mis amigos y amigas, entonces la tía favorita, además todos me dicen tía favorita, y ahí empieza como ese reflejo de ser mamá, de enseñar, de cuidar, de mostrar. Entonces está un poquito como ese reflejo de mamá. Pero sí, nunca tuve como esa proyección de ser mamá. Y tú dices, no lo fui por cómoda. Y yo Sí, creo que esa cómoda. es una decisión supremamente valiosa, sobre todo porque pues, ser mamá se implica muchos retos, Mucho. sobre todo cuando tienes una vida profesional muy exitosa. Claro. Y ahí también les quiero preguntar a las dos, ¿ustedes creen que esa decisión que tomaron a conciencia ayudó a que pudieran ser exitosas en su vida profesional? Te quiero preguntar, Ángela. ¿O no tuvo nada que ver? No tuvo nada que ver, ¿sí? No, en mi caso no tuvo nada que ver, no lo veo como una limitante. Okay. Sí admiro mucho a las mujeres que son mamás. En los equipos Sí, uno sí. ve mamás que se levantan 3:30 de la mañana para dejar todo muy listo, como tú dices, no es tan cómodo, pero también uno habla con ellas y lo hacen con un amor profundo que tampoco sienten de alguna manera que es sea un una carga. sacrificio o que sea una carga. Entonces, yo no lo vi como que me fuera a limitar el ser mamá. Realmente yo siento que es algo que uno siente, ¿sí? Que como que deja fluir y en mi caso no sentí que fuera una limitación. Y también soy muy sensible con las que sí lo son, ¿sí? Okay. Entonces, si a mí alguien me llega con esa historia, esa situación de lo que le está pasando en el día, de lo que pasó en la noche, del permiso que necesita, del querer ir al colegio a acompañar a sus hijos y demás, soy absolutamente solidaria con las mujeres porque es admirable ese rol de mamá, el rol profesional, el rol sí puede ser más cargado que el que quizás vivimos nosotras, pero no fue limitante, pero es admirable. Mónica, pero ¿tú sientes que eso te permitió, en tu caso, tomar la decisión de no ser mamá, te permitió expandirte más a nivel profesional? No creo. Pues es decir, creo que la evolución de ser mamá, digamos, les hace un poquito más difícil la vida para llegar a hacer sus cosas y a llegar a tener pues toda su programación. Pero tampoco considero que eso sea una limitante. ¿Que me haya ayudado? No creo. Es una distribución diferente de tiempo y es una distribución diferente de actividades, y de desafíos y retos que uno toma. Pero no creo que me haya facilitado. Ahora entonces, habiendo hablado eso, porque me pareció pues muy curioso que las dos les tocara juntas y las dos hubiesen tomado esa decisión. Ángela, empezaste pues como con una pincelada de que estudiaste por la noche y trabajaste por la mañana. Quiero que me cuentes cómo fue tu carrera profesional para llegar a donde estás hoy. Bueno, quizás me hiciste recordar una historia y es que cuando yo era pequeña jugaba con mis hermanos al banco. y cuando jugábamos al banco yo hacía el rol de cajera y yo contaba la plata y ellos hacían la fila y yo hacía esa gestión y es curioso, no tenía como esa fijación de trabajar en un banco, pero mi primera oportunidad laboral se da en un banco. Y lo hice en oficina porque en los bancos pues están digamos que 2 líneas muy claras, que uno es trabajar como en áreas centrales desde la estrategia, desde la operación, o estar en el lado comercial, ¿sí? En las oficinas con atención al cliente. En ese momento la oportunidad que la tuve en oficina y en oficina yo hice absolutamente todos los roles de una oficina. Yo empecé de auxiliar, revisaba saldos de los clientes, hacía el servicing de la oficina, fui cajera de la oficina, fui asesora comercial,
También fui subgerente de una oficina, fui supernumeraria, o sea, yo reemplazaba las vacaciones en la oficina hasta que llegué a ser gerente de oficina. Y luego de ser gerente de oficina, pasé a modelos comerciales, me iba también en la parte comercial, que esas buenas prácticas y esos modelos tuve la oportunidad de expandirlo hacia otras oficinas, entonces estuve muy del lado también de la estrategia. Y mira que yo llevo ya 27 años en el sector financiero. Claro, ¿sí? toda la vida. Toda la vida. Y la mitad de esos 27 años, puedo decir que estuve desde el lado comercial la mitad y la otra mitad desde el lado de estrategia. También me gusta mucho crear, me gusta entender cómo se hacen las cosas, poderme formular retos y eso me ha ayudado a que de alguna manera resalte dentro de la actividad que he podido tener y esa es como mi carrera profesional hasta llegar a vicepresidente de negocios, donde ya no tengo un solo negocio, sino tengo 4 negocios y para mí ha sido extraordinaria la carrera dentro del banco. No, pues dentro claro, de los imagínate, bancos. todos los cargos dentro del banco, solo falta la presidencia. Falta la presidencia, por Ahí ella llegarás, vas. por ahí llegarás. que por ella vas, pero en cambio, Mónica, tú eres abogada. Abogada. Entonces, y tú sí no has estado toda la vida en el sector No, financiero, ahorita 9 estás en años. Asobancaria. En Asobancaria. Llevas Soy 9 años. vicepresidente en Asobancaria. ¿Y cómo llegas? Cuéntame entonces ahora la historia tuya. Porque Pues echo para atrás. Exacto. Soy abogada. Me hace recordar mi profesor cuando estaba haciendo mi maestría, el último día de clase, dijo una frase que a mí siempre me llamó mucho la atención y era algo así como, recuerda de dónde vienes porque ahí volverás. Mi primer puesto fue en el sector financiero. Yo empecé en IFIBACHE como directora jurídica. Y entonces termino, ¿no? Vuelvo al sector después de los años. Estando en IFIBACHE, Rodrigo Escobar Navia, un hombre espectacular, era el papá de unas compañeras del colegio, unas niñas que estudiaban en el colegio, un señor de verdad que impresionante, un encanto de ser humano, lo nombran notario en Bogotá, yo soy de Cali, y me dice, Mónica, ¿será que usted me ayuda a recibir la notaría en Bogotá? Le dije yo, pero es que yo de eso no tengo ni idea. Me dijo, yo tampoco, pero aprendemos. Y me vine para Bogotá con él y fue una cosa maravillosa porque el notario que había estado ahí fue notario durante 35 años. Entonces él manejaba esa notaría a ojo cerrado y uno llegar a una notaría de semejante envergadura, una cosa tan solemne, empezar a ejercer la función notarial, pues era algo bastante complicado. Entonces llegamos con la idea de entendamos cómo funciona esto y empecemos a innovar, empecemos a transformar, empecemos a modernizar. Y creo que ahí empecé yo con esta idea de empecemos a trabajar como en esa línea. Después de estar en la notaría, me fui a hacer, ingresé invitada a un programa de aspectos legales de Internet en la Universidad de Harvard, donde éramos 15 personas de diferentes países buscando trabajar en una reglamentación única del Internet en el mundo, una cosa maravillosa. Y de ahí entré a hacer mi maestría y me enfoqué por el lado de la innovación y de la tecnología, de la modernización, de procesos y bueno, todo estaba maravilloso. Yo tenía mi plan de trabajar en eso. De Boston me fui para Washington el 9 de septiembre del año 2001. Pasa esta cosa horrible. Las Torres Gemelas. 11 de septiembre. Y yo el 13 ya tenía un puesto. Un puesto en un programa que el gobierno de Estados Unidos había conformado para apoyar a las personas afectadas por septiembre 11. Un proyecto durísimo, claro. Porque era atender personas que lo habían perdido todo, que habían perdido a su familia, que su situación era supremamente difícil. Y empezamos también a trabajar en formas de cómo podemos transformar la vida de estos personajes. Entonces, sigue este tema de la transformación, de la creación, del diseño, de hagamos. Después me regreso para Colombia, al Ministerio de Interior y Justicia, trabajando temas internacionales del ministerio.
una experiencia maravillosa con una gente increíble y también la misma idea, con temas de cooperación judicial, de cooperación técnica, con el mundo internacional, qué podemos hacer, cómo renovamos este país, cómo transformamos a este país. Vuelve y juega, temas de transformación. ¿Y la banca cuándo? Después de esto me voy a trabajar a la aeronáutica civil. Y me toca todo un tema de transformación del mundo aeronáutico, de la aviación, cosa que además, un mundo fascinante. Y salgo de ahí y quien había sido el director de la aeronáutica, quien después se fue a trabajar a su bancaria, me dice, ¿por qué no se viene conmigo y buscamos transformar y modernizar a la banca? Y ahí estoy. Entonces va claro. todo este tema de transformación, todo este tema de modernización, todo este tema de nuevos enfoques, a eso me he dedicado. Y entonces ahí empiezo por Ángela, pero ahorita te voy a preguntar a ti exactamente lo mismo. Tú que has estado 25 años, 27 ya, ¿no? 27 años en la banca, en la misma institución. En varias. En varias instituciones, pero 27 años en el sector financiero. Y además en comercial y por detrás. Sí. Y en estrategia, porque siempre dicen que el lado comercial es más de mujeres que el lado de estrategia. Entonces, ¿has sentido que sí hay como una especie de dominancia masculina en este sector? Tú que lo has vivido absolutamente todo, desde el que atiende a uno cuando va a hacer una consignación hasta el que está en la parte de atrás. Claro que sí, mira, y pues justo tú piensas años atrás al comienzo, pues básicamente en los roles comerciales siempre ha habido más mujeres que hombres, ¿sí? En la parte comercial sí es muy evidente y es marcado que la mayoría son mujeres. Pero tú vas subiendo, digamos, en los niveles de los bancos y evidentemente en los cargos directivos no había tantas mujeres, ¿sí? Y pues en los roles de presidente, pues absolutamente era muy marcado que estuvieran hombres. Pero en la medida que han avanzado los años y que se han abierto, yo creo que ese camino, las mujeres, ¿sí? Yo creo que las mismas mujeres también han contribuido a abrir ese camino, ¿cierto? Y hoy podemos encontrar que sí hay una visibilidad diferente, un empeño también conjunto, no solamente de los bancos, sino de las organizaciones o de iniciativas que hacen que el rol de la mujer se ha visto distinto, y yo sí creo que eso ha cambiado. Y en ese camino, y lo hemos hablado con otras mujeres, con compañeras del mismo gremio, podría ser más difícil antes que ahora, ¿sí? Entonces sí ha habido como esa marcación, pero hoy en día puede ser distinto. Por ejemplo, en Banco Pichincha el comité de dirección son 10 y el 50% son mujeres, ¿sí? Y si miramos todo el banco, el 60% son mujeres. Pero ahí pues ya coges también la parte comercial y ves que hay más distribución de mujeres, y creo que sí estaba ese sesgo, pero que también nosotras mismas también creo que podemos romper esos sesgos y que podemos trabajar de manera conjunta para seguir abriendo el camino para que las mujeres podamos ser protagonistas, no solamente en roles muy marcados o muy específicos, sino en otras actividades que quizás pudieran ser muy vistas como que era para los hombres. Ángela, pero es cierto, y tú lo ratificas, que las mujeres en el sector comercial hay muchas más. ¿Y por qué? ¿Será que tiene que ver tiene que ver el hecho de la atracción que genera la mujer, y si el tema de la belleza juega un papel a la hora de seleccionar a aquellas mujeres que están en el sector comercial? Pues te voy a hablar mi opinión personal. Sí, claro. Que no. Sí, mi opinión personal es que no. Yo creo que igual si las mujeres tenemos competencias y habilidades de relacionamiento que quizás pueden ser distintas, ¿sí? Obvio, el sector financiero, si tú, bueno, y lo has visto también en los diferentes episodios, pues el sector financiero sí marca un estándar de un código de vestimenta, un código que ha venido cambiando y se ha venido modernizando y transformando la banca de antes, pero yo creo que
no sé si antes tenía algo que ver la belleza, pero yo digo que hoy no. Yo creo que hoy el comercial puede ser hombre o puede ser mujer, ¿sí? Lo que pasa es que cuando tú ibas avanzando en los roles, sí quizás pueden haber barreras que existían antes que hoy se pueden mirar desde otro punto de vista o con otras oportunidades, con hombres que también apoyan hoy ese ejercicio de que la mujer puede también llegar a otros roles, pero también creo que nosotras las mujeres podemos en algunos momentos sentir miedos, ¿sí? O atrevernos, ¿sí? Tú comentabas en alguna entrevista que alguna jefe te había dicho que las mujeres no les gustaba pedir un aumento de salario, y eso es verdad, o sea, eso sí pasa. Para el hombre puede ser más fácil atreverse, más fácil pedir cosas. Para las mujeres puede haber ese sentimiento de miedo, de no atreverse, pero ese miedo es el que debe impulsar a que se rompan esas barreras, si es conocimiento, si es competencia, si es comunicación, poder prepararnos y poder avanzar. Y yo creo que estamos pasando por un momento donde no solamente es la preparación, sino también que nosotras nos hemos dado cuenta que también podemos apoyarnos y crear esa solidaridad y ser empáticas con las situaciones que vive una mujer porque es mamá o porque no está casada, porque tiene hijos y le toca, digamos, algunas actividades diferentes. Entonces creo que ese rol hoy también es más empático hasta por las mismas mujeres. Entonces claro, eso ayuda mucho más a que haya cambiado, ¿sí? Ha cambiado. Esto de lo que tú conoces de tu experiencia en el sector financiero, pero Mónica, tú has estado y nos acabas de contar en muchos sectores. Sí, o sea, no solo en el sector financiero, en el sector público, en el exterior. Comparando, ¿cómo ves unos y otros sectores en el avance hacia la equidad de género? Mira, yo me he encontrado con un sector que es completamente abierto a la diversidad no solamente de género, claro, a la diversidad de formación, a la diversidad geográfica, inclusive de la diversidad generacional. Este es un sector que está abierto a recibir a todo el mundo con diferentes habilidades y diferentes competencias. Entonces, ver como esta brecha de género, yo llegué en el momento, creo que súper propicio y oportuno, que no lo encontré, no encontré en el sector como financiero. ese bias en el sector financiero. ¿Y en los otros? No identifico barreras, aunque sí he visto una mayor presencia del género masculino, obviamente, por ejemplo, en el sector aeronáutico, se ve claro, muchísimo. Se ven mucho más hombres que mujeres, pero esto pues obviamente ha ido cambiando. Hoy nos encontramos mujeres, no solamente pilotos, mujeres bomberos, mujeres en temas de mantenimiento de pistas, manejo aeroportuario. Ya cada día se ve menos esa brecha entre hombres y mujeres, cosa que obviamente se celebra. Sí, claro, por supuesto, pero además porque eso genera, entre otras cosas, pues mayor crecimiento de cualquier sector y cualquier organización. Ángela, tú eres vicepresidenta, conformas equipos y ahora siendo pues líder y teniendo pues toda esa experiencia de lo que ha sido empezar desde cero en una organización financiera, ¿cuáles son los aspectos que tienes en cuenta desde tu posición como mujer a la hora de seleccionar esos equipos? Yo puedo decir que no tengo marcado tiene que ser mujer o tiene que ser hombre. Un proceso de selección me gusta que sea abierto. Obviamente uno define el perfil, las competencias que se requieren, cuál es el conocimiento, cuál va a ser como su principal función, las responsabilidades, y a partir de ello pues se arma un perfil profesional, ¿sí? No se mira si es hombre o si es mujer. Y a partir de ello se lanza la convocatoria y es abierta, ¿sí? Y cuando llegan ya los procesos de selección, sí tratamos de que si la competencia está y se cumple con el perfil, pues tratar de que en el proceso siempre se mantengan mujeres y hombres dentro del proceso hasta llegar a una terna final y poder siempre seleccionar desde la competencia, porque es que
Yo como mujer creo que yo no quiero que me incluyan en una terna por ser mujer, ¿sí? Yo creo que lo que yo quiero es competir con igualdad, ¿sí? Que sea hombre o sea mujer no quiere decir que vaya a ser mejor o peor el trabajo, la labor que voy a desarrollar, sino creo que todos nos tenemos que preparar y tenemos que mostrar que lo podemos hacer. Entonces eso es como lo que yo veo, pero evidentemente hoy hay una responsabilidad, ¿cierto? En ese sentido, y lo que sí trato con los equipos es perfilar. ¿Y a qué me refiero? A que exista un plan de carrera, ¿sí? Porque pues nosotros tenemos niveles, diferentes roles, y pues yo quiero que las mujeres crezcan. Yo me declaro una fan de las mujeres, ¿sí? Y siempre pienso que cuando veo a una mujer que no ha tenido las mismas oportunidades en términos de educación o de desarrollo, cuando estamos viendo los programas de formación o los planes de carrera, me gusta impulsarlas a que se inscriban, a que se formen, a que nos retemos a que sí podemos hacer cosas diferentes. Si tengo quizás personas muy jóvenes que son responsables incluso de sus papás. Claro. ¿Sí? Entonces, buscar esas mejores oportunidades para las personas incluye que participes en esa formación para que en posteriores procesos que haya de crecimiento dentro de la organización o dentro de los equipos estén preparadas. O sea que si haces una labor de mentoría con tus equipos. Sí, por supuesto. ¿Y lo haces a conciencia? ¿Empezaste a hacerlo diciendo yo quiero ayudar a estas personas y quiero ser mentora yo de ellos? ¿O simplemente se fue dando naturalmente por el hecho de tu rol y de los cargos que desempeñabas? Hoy es consciente y yo creo que eso se va dando natural en la medida en que tú aprendes cuando te empiezan a dar equipos y tú ya empiezas a liderar equipos. Al principio, y yo siempre he pensado que es el rol más difícil, porque cuando tú antes no tienes equipo y empiezas a tener equipo, sigues teniendo un pensamiento todavía muy individual, ¿sí? Muy de competencia, de seguir haciendo mi trabajo y hacerlo bien con el equipo. Pero llega un punto en el que tú te das cuenta conscientemente de que lo más importante es que sea el equipo el que brille, no tú. ¿Sí? Es el equipo el que te va a seguir impulsando y empiezan a hacer ese sentimiento de querer que el equipo esté bien, de preocuparte genuinamente por el equipo y poder crear esas conversaciones de valor que seguramente yo tengo muchos casos donde después de muchos años me recuerdan alguna de las conversaciones que tuvimos y eso realmente es satisfactorio. Cuando tú tienes esa potestad. Entonces sí, tengo una historia que me marcó mucho para pensar ya en género, en esa mentoría o en ese apoyo de género y es una compañera directora presentando un proyecto donde tienes a 10 personas sobre la mesa y tienes que hacerlo mejor, vender tu proyecto y buscar el cómo sí. Y no le estaba yendo bien en la presentación. Yo me di cuenta de que algunas cifras no estaban bien, pero tú estás en ese momento enfocado en el proyecto, pensando en sí, en no, en cuál va a ser tu votación, cómo lo hago, y yo lo lancé ahí. Yo creo que estas cifras, habría que revisar esto, y yo vi la expresión de ella, de esa bajada, y ese día yo me sentí tan mal, que yo decía, yo debía haberla buscado cuando me di cuenta y no exponer de pronto algo que no estaba bien, pero que me hubiera sentido mejor si lo hubiera apoyado. Y empiezan a hacer como ese sentimiento de para nosotras debería ser fácil apoyarnos, pensar en cómo apoyo a las demás a poder crecer y pues te estoy hablando de esto hace yo creo que unos 15 años, más de 15 años. Entonces desde allí creo que soy más consciente de si puedo apoyar a mis compañeras, a mis pares, a mi equipo, sentirme orgullosa de que ellas como mujeres puedan brillar y hacer cosas, lo hago más consciente, me gusta. También las que se han sentado ahí donde están ustedes sentadas, todas, hay digamos distintos temas que coinciden todas en decirlos
y uno es ese que tú mencionas de la mentoría y de estar hablando y ayudar a las otras o a los otros, la importancia en el crecimiento laboral de la mentoría. Entonces, Mónica, tú que estudiaste en Estados Unidos, trabajaste en Estados Unidos, conoces la importancia, entre otras cosas, allá en ese mercado laboral de eso, de la mentoría, de buscar el mentor, de alguien que me ayude, de cómo trato de navegar el sector laboral. ¿Qué le dirías a esa gente joven que está oyéndote, viéndote, para encontrar ese mentor? ¿Cómo se encuentra? Porque a veces la gente no sabe para dónde mirar. Mira, yo creo que uno tiene al mentor al lado, al frente. Todas las personas con las que uno está interactuando, todos son mentores. Todo el mundo tiene algo que apoyarte, que mostrarte, inclusive en las partes malas, de lo que no se debe hacer. Una vez uno identifica cuál es esa área en la cual uno quisiera trabajar o quisiera profundizar, ahí es donde uno encuentra al mentor. Pero los mentores están más cerca de uno de lo que uno piensa. Ya a nivel, en una oficina, en un sector, hay muchos casos exitosos de personas de alguna circunstancia particular que han desarrollado, que han hecho, que han pensado o que no lograron hacer. Esos son los verdaderos mentores, ese que te muestra un camino que se debe o que no se debe hacer, o la equivocación que cometió para que tú no la repitas, las buenas prácticas, los desafíos, los retos que les ha tocado. Esos son los mentores y están al lado tuyo. Y es tan importante, digamos, en un gremio como es Asobancaria, encontrarse personas de diferentes generaciones, de diferente edad, mostrando cómo ha sido su proyección, cómo han crecido, cómo se han estancado, porque también de ahí también se puede aprender mucho. Claro. Entonces, este tema de la mentoría, yo creo que no hay que salir a buscarlo mucho, están al ladito tuyo. Sí, porque a veces hay gente que dice hay que escribirle a alguien y cómo contactarlo, a la gente a veces le da vergüenza. De todos, el que está al lado tuyo siempre tendrá una lección para mostrarte. Y ese es tu mentor, aunque tú no lo sepas o esa persona no lo sepa. Pero, y de los mentores a los referentes, ahí quiero preguntarles a ustedes sobre en sus carreras, ya sea profesional o personal, ¿quiénes han sido sus referentes? En el caso tuyo, Ángela. Bueno, yo pienso en esa pregunta y a mí me queda súper difícil, te lo debo confesar, porque claro, son 27 años, ¿sí? Yo puedo decir que el rol donde más he estado en tiempo podría ser 3 años, ¿sí? Con lo cual yo he cambiado de roles muy rápido, porque 3 años a mí me parece un tiempo corto. Yo estoy muy con lo que dice Mónica, ¿sí? Yo creo que son varios, yo creo que yo he aprendido de todos mis líderes, todos los que han acompañado este proceso, yo les aprendí cosas, o las cosas que tú ves que no son positivas, tú también dices yo no quiero ser así, o no quiero reflejarme o verme o proyectar esto que uno lo puede ver como algo negativo. Entonces yo me declaro aprendiz. Exacto. En mi carrera yo me he declarado aprendiz. Y creo que eso ayuda mucho a tomar lo positivo, a ser consciente de lo que tú estás haciendo, sobre todo cuando ya eres líder, porque cuando tú empiezas a ser líder te vuelves referente de los demás. Claro. Aunque tú no lo sepas, te están viendo cómo actúas, cómo hablas, si apoyas, no apoyas, la expresión de tu cara, la empatía que muestras. Entonces es muy importante entender conscientemente que cuando tú tienes equipo te vuelves referente. Pero no solamente he aprendido de mis líderes, que además les doy absolutamente las gracias a cada uno porque han sido personas importantes dentro de mi desarrollo, pero por ejemplo yo con mis pares he aprendido un montón, ¿sí? De los pares aprendes, te apoyan, también a veces hay un feedback más cercano de oye, te vi que hiciste esto, o sería mejor que lo llevaras por este lado, yo te aconsejo que, o cuando estás de pronto down, porque en la carrera profesional a veces estás feliz, a veces estás como así, o a veces puedes estar no tan bien. Esos pares también te han impulsado y te han acompañado o te han dado la fuerza para seguir, ¿no?
pero definitivamente los equipos te enseñan mucho. O sea, tú crees que las personas que están a cargo tuyo, tú eres el que les enseña, el que los acompaña, No, ellos también te enseñan a ti. Claro. Ellos también te muestran a ti lo que estás haciendo bien o lo que estás haciendo mal, lo que de pronto no les parece tanto de lo que estás haciendo. Entonces, siempre he pensado que tú debes pedir feedback a todo nivel, ¿sí? Entonces, con los equipos también se aprende mucho. De todos mis equipos he aprendido y me considero una persona agradecida y consciente absolutamente del aprendizaje que puedo tener de todas las personas. Mónica, ¿y tú? Si tienes algún referente, alguien que digas pues esto es lo que me ha guiado. Hay personas que uno ve y visualiza y dice, ese es un referente que a mí me gustaría seguir. Mira, Rodrigo Escobar Navia, que fue mi jefe, el que me trajo a aprender junto con él el tema del derecho notarial. Él fue la persona que además lo tengo presente todos los días de mi vida. ¿Qué diría el doctor Escobar? ¿Qué pensaría el doctor Escobar? ¿Cómo actuaría el doctor Escobar? Fue una persona que me mostró la importancia de la integridad en cada decisión, la responsabilidad con la sociedad, la entrega, el servicio que uno está dando hacia la humanidad. Entonces es algo que uno todos los días tiene que trabajar. Y la más importante y de la que más le hago caso es la importancia del buen humor. Tomar las cosas con gracia, con humor, y además no tomar los temas personalmente. Nada es un ataque personal. Entonces, en eso casi que baso mi actividad permanente de trabajo y de mi vida personal, pero sí, fue mi referente, fue quien me enseñó como esos aspectos importantes de la vida para el desarrollo personal y profesional. Eso a nivel profesional y en tu casa, en tu estructura familiar, tus papás, tus abuelos. Mira, ¿cómo era tu composición familiar? Papá, mamá y una hermanita menor que yo, la niña de la casa. Ajá. ¿Cuántos años se llevan? 6 años, casi 7. Ah, lo mismo que mi hermana. La niña de la casa. Eso va a ser mi hermana. La niña de la casa. Mi papá y mi mamá fueron personas que siempre estuvieron muy presentes en la educación y en el desarrollo de nosotras. Además que invitaban a que tuviéramos como muchos hermanos de la vida, ¿no? Mi casa siempre estuvo llena de personas, entonces teníamos siempre mucha experiencia, mucho conocimiento, mucha referencia. Entonces creo que en mi vida personal fui tomando de muchas personas que estuvieron a mi alrededor muchas cosas, muchas características que termina uno reflejándolas en su personalidad. Pero mi papá y mi mamá siempre nos apoyaron mucho para que creciéramos, quisiéramos lo que quisiéramos hacer, pero que lo hiciéramos bien. Que no teníamos que ser los mejores, no teníamos que ser mejor que nadie, pero sí mejores frente a nosotras mismas. Todos los días teníamos que competir contra nosotras de ayer. Hoy tengo que ser mejor que lo que fui ayer. Entonces ese tema de crecimiento personal lo tuvimos siempre en mi casa. ¿Y tus papás, los dos, trabajaban? Mi mamá no trabajaba formalmente, pero mi mamá fue una persona que siempre estuvo presente en temas de educación especial, ayudando a niños que tenían dificultad en el aprendizaje. Y mi papá sí trabajaba, mi papá era ingeniero mecánico, trabajaba, un workaholic impresionante y un lector consumado. Sí, trabajaba muchísimo, y mi mamá, eran muy diferentes los dos. Mi mamá era súper amiguera, parrandera, llena de actividades. Mi papá, muy juiciosito, un gran lector. Pero siendo tan diferentes, se manejaban, mejor dicho, era una relación que la manejaban divinamente bien. ¿Y quién influyó más en ti, en tu carrera? No, creo que los dos. Creo que los dos nos proyectaban de la misma forma, ¿no? Okay. Sí, no creo que hubiera ahí como uno más que el otro. Eran de diferente forma como nos proyectaron en el desarrollo profesional, pero nos llevaron a lo mismo. Ángela, y en tu caso, tu estructura familiar desde chiquita, ¿cómo era? ¿Cómo fue? En mi casa era mamá, papá, somos 5 hijos, soy la de la mitad.
Tengo un hermano mayor y uno menor, y una hermana mayor y una hermana menor. O sea, la sándwich total. Entonces yo soy la de los traumas. Entonces igual una familia numerosa, ¿sí? Por parte de mi papá tengo 2 tías y por parte de mi mamá 4, ¿sí? Uh-huh. Y pues todos casados con hijos. Entonces realmente me pasaba algo similar, pero con los primos, ¿no? Éramos muchas personas siempre en la casa, en las reuniones. Mi papá es independiente y mi mamá fue ama de casa toda la vida, ¿sí? Además la admiro un montón, ¿sí? Porque imagínate 5 hijos en edades muy, nos llevamos 1 año y medio, 2, ¿sí? Somos seguidos. Entonces, pues yo siempre tuve... o yo creo que de hermana menor, uno siempre mira a sus hermanos mayores, pero en mi caso yo era como la rebelde, pero la rebelde en el sentido de me gustaba ahorrar, me gustaba ser juiciosa, me gustaba ser la que hacía el oficio, me gustaba sorprender a mi mamá. Yo me levantaba en las noches y le arreglaba la cocina para que cuando ella se levantara viera la cocina, y lo llamo rebeldía lo llamo rebeldía, ¿sí? Porque yo me sentía como distinta, no me gustaba tanto el juego. De hecho, cuando empezamos a crecer, mis hermanas querían salir, rumbear, yo me quedaba en la casa, no me gustaba salir. O sea, era como que siempre quise ser como la seria de la casa, ¿sí? Uh-huh. Y entonces admiraba a mi mamá por todo lo que tenía que hacer, no solamente con nosotros, sino cuando estábamos con los primos, con todo. Entonces siempre admiré ese rol. Nunca me dije no quiero ser ama de casa, por el contrario, yo decía, ay, qué rico ser ama de casa. Yo quisiera estar en la casa, quisiera estar con hijos, quisiera estar casada. Yo haría todo en la casa, iría al gimnasio, haría de todo. O sea, yo, mejor dicho, me imaginaba la vida de la casa, pero también admiraba a mi papá, que a nosotros nunca nos faltó nada. Sí, no teníamos lujos, pero nunca nos faltó nada. Entonces también me parecía admirable ser independiente. Entonces yo siempre tuve esa fijación de ser independiente. No quería ser empleada y llevo 27 años empleada. Pero ¿sí? entonces, ahí pregunto qué pasó, porque el referente de la mamá de 5 hijos y en la casa, y el papá independiente y todo lo contrario sí. en la vida pues profesional y personal. Sí, cuando salí del colegio, que decidí empezar a trabajar y estudiar, pues en realidad ahí empieza como ese camino de ser empleada. Y como te contaba, como cambié rápido de roles, entonces realmente me daba satisfacción lo que estaba haciendo dentro de la organización y el crecimiento. Me encantan los retos. Entonces cuando tengo que estar pensando en crear, en cómo lo hago distinto, me encantan los temas de transformación. Entonces como que me fui encarretando en el empleo. Entonces me quedé y ya llevo 27 años. Pero yo sí vi de referentes a mis papás, o sea, ellos contribuyen mucho a lo que soy hoy. Soy muy agradecida con ellos. Tengo una familia numerosa, pero me gusta unirlos. Yo soy la que convoca, yo soy la que quiere que estén en mi casa. Entonces vivo agradecida con mi familia y me gusta también incluso ser como referente, ¿sí? Para ellos. Para ellos. Claro. Y ellos se sienten muy orgullosos de mí y por supuesto yo de ellos. Entonces sí creo que la familia influye mucho y también con los retos que se tengan. Ya que tú mencionas eso de que la familia influye mucho, quiero saber, Mónica, ¿cuáles son como esas cosas que tú dices fundamentales que forjaron tu vida? O sea, pero ¿qué son esas cosas que tú dices, mire, fueron esenciales para forjar mi carácter y para ser quien soy yo hoy y lo que fui a lo largo de mi carrera profesional y a lo que soy? El colegio. Creo que el colegio fue fundamental. Okay. El colegio, no solamente mis compañeros de colegio, sino los padres. Mi colegio, en ese momento era un colegio bastante pequeño. En mi curso nos graduamos 21. Y éramos súper unidos, pero éramos también muy unidos con los que venían detrás y con los que iban un poquito más adelante que nosotros.
Y todos los padres fueron personas muy cercanas al colegio. Entonces tuvimos muchos padres, muchos referentes, Entonces, una clase maravillosa. Ellos son mis amigos, hermanos del alma. Inclusive tenemos un chat que nos hablamos casi todos los días, conversamos todos los días. Es más, bueno, la próxima semana nos vamos a encontrar porque tenemos los 60 años del colegio. Y creo que éramos espantosos, éramos tremendos, pero siempre fuimos muy empáticos. Siempre estábamos pendientes del necesitado, del que no le estaba yendo mal, del que le estaba yendo mal, del que se le podía ayudar para que le fuera mejor, del que estaba teniendo problemas en su casa. Siempre estuvimos cercanos, y creo que el desarrollo de las habilidades sociales las adquirimos ahí. Entonces creo que lo que forjó mi desarrollo fue mi colegio. Pero mira eso tan importante que dices tú, el desarrollo de las habilidades sociales, que a veces se nos olvidan de la importancia en el éxito profesional a lo largo de nuestra vida. Sí, la empatía, la comunicación asertiva, el saber escuchar, saber que las personas, pueden que todos estamos viendo lo mismo, oyendo lo mismo y lo entendemos diferente. Hay diferentes formas de reflexionar sobre circunstancias, de entender cosas. Todo eso influye en el desarrollo profesional, claro, es súper importante. Y ya que tú hablas de escuchar y de la importancia de oír al otro, ¿ustedes se conocían antes de estar aquí sentados? ¿Se conocieron? Pero me estoy dando cuenta que tenemos unas vidas súper paralelas y personalidades como súper paralelas. Sí. Nos habíamos visto y compartido en reuniones, pero no nos habíamos sentado a conocernos y sí tenemos muchas cosas en común. Sí, mucho. Pues qué maravilla saber eso, y por eso entonces quiero pedirles que se pregunten, si quieres empieza tú, Ángela, de algo que no le haya preguntado yo a Mónica, porque ya hemos conocido de su vida, de su colegio, de su carrera, de sus distintos trabajos en diferentes sectores, pero ¿qué te gustaría preguntarle a ella que yo no le haya preguntado? Bueno, quizás... y siguiendo con este tema de género, si tú ves en tus diferentes roles como hermana, como amiga, como líder, ¿cuál sería ese consejo que le darías a las mujeres para que puedan tener ese creer, ¿sí? Que pueden llegar a hacer muchas cosas y que pueden llegar lejos? ¿Sabes? Yo creo que ese consejo no solamente se lo doy a las mujeres, también a los hombres. Las cosas hay que hacerlas con pasión, con amor, con compromiso. Las mujeres a veces damos por hecho que las cosas hay que hacerlas así, y las hacemos. Sí. Los hombres creo que les falta un poquito de eso, y creo que el éxito de la mujer en su desarrollo es que somos apasionadas con lo que hacemos. Entonces me gustaría decirle a las mujeres, sean más conscientes, más confidentes en que estamos logrando hacer cosas, que las hacemos no porque sí, es porque nosotras trabajamos para lograrlo. Entonces al que hay que darle ese consejito es a los hombres. Trabájenlo un poquito más, tengan un poquito más de pasión. Y nosotras sentirnos orgullosas de esa pasionalidad, que a veces nos la critican, que dicen, es que las mujeres son muy pasionales, no, claro, qué maravilla. Es una maravilla, pero a veces no nos damos cuenta. Sí, y eso es una gran fortaleza. De acuerdo. Y ahora tú, Mónica, ¿qué le preguntarías a Ángela? Yo preguntaría, ¿qué crees tú que debemos enseñarle a los hombres de nosotras las mujeres? Yo estoy muy en la línea tuya. Yo creo que en general no debe haber esa línea entre si soy mujer o soy hombre. Lo que yo creo que hay que aprender en el entorno del crecimiento, sea personal o sea profesional, sea hombre o sea mujer, porque en eso coincido un poco contigo, yo creo que la confianza, ¿sí? Para mí es un tema de creer que lo puedo hacer, ¿sí? Pero no basta solo soñar.
Cuando tú quieres algo y te lo imaginas y pones esa visión y tienes un propósito personal o profesional, el propósito de la compañía o el propósito del equipo, pues yo creo que lo que funciona es tener esa confianza de que se puede hacer, imaginárselo, poner un plan, porque ese plan debe tener unas actividades, debe tener unas fechas, debe tener una organización y avanzar. Soy ingeniera. ¿Sí? Claro. Y avanzar. ¿Sí? Entonces, repito lo del miedo. A todos nos da miedo, sea hombre o sea mujer, muchas cosas nos dan miedo, pero ese miedo nos tiene que impulsar a arriesgarnos, a hacerlo mejor, a prepararnos, a tener conocimiento y yo creo que en ese sentido, sin decir que es de género, pero yo creo que las mujeres sí son un poco más ordenadas y más pausadas y piensan más las cosas y yo creo que ese también ha sido como el éxito y abrirnos el camino. Pero sea hombre o sea mujer, yo creo que coincido contigo, Mónica, con que es un tema más de cómo lo hacemos. Claro, y ahora entonces les pregunto y les pido, siendo mujeres del sector financiero, una toda la vida, otra 9 años, que me den una definición de lo que es para ustedes ser banqueras. Empiezo por ti, Mónica. ¿Cuál es tu definición? Tú que has pasado por tantos sectores, hoy para ti, ¿qué es ser una banquera y estar en el sector financiero? Es impulsar las metas de los demás. El ser banquero es un compromiso de ayudar a una familia, a una persona, a una empresa a forjar su sueño, su meta. Es a través de la banca que todos hemos podido trabajar, estudiar, lograr tener una casa, ayudar para el desarrollo de los hijos, constituir empresas, tener desarrollo. La banca hace eso. La banca forja, la banca apoya y la banca acompaña. Yo creo que eso es ser banquera, ayudar a formalizar las metas y sueños de las personas. Ángel, ¿tu definición para ti qué es ser banquera? Bueno, mira, yo parto por decir que probablemente el sector financiero pudiera no tener la mejor reputación, ¿sí? Cuando tú preguntas, a veces no tiene como ese buen nombre, pero yo creo que eso también tiene que ver con que no se ha entendido el propósito. Para mí ser banquero tiene un propósito superior que tiene que ver, por supuesto, con lo que has dicho tú, y es poder contribuir en el desarrollo, porque es que tú construyes y desde el rol que está en oficina, lo que siempre le inculcamos a nuestros equipos es que tú eres un consultor, que tú tienes que escuchar a tu cliente, tienes que tener la empatía de ver qué es lo que quiere el cliente y cómo a través de entender cuál es el proyecto, sea una persona natural o sea una empresa o sea una pyme, al final tú sí acompañas a ese cliente en la construcción de una inversión, en el ahorro, ¿sí? En cómo poder lograr las vacaciones, un carro, una casa. Entonces yo creo que el sector financiero contribuye indudablemente en esa construcción de los sueños y en hacerlos realidad, ¿no? Y tenemos una responsabilidad como banqueras, ¿sí? O como banquera. Y yo siempre se lo digo también a mi equipo. Para nosotros debe ser muy importante la responsabilidad de que el cliente entienda qué es lo mejor para ellos, ¿sí? A veces lo mejor no es un crédito, a veces lo mejor es ahorrar, ¿sí? Uh-huh. Y por ejemplo a nosotros en el banco nos encanta impulsar el ahorro en Colombia, porque los países desarrollados al final no construyen todo desde el crédito, sino desde la inversión que puede haber nacido desde el ahorro. Entonces esa responsabilidad como banqueras de poder llevar ese propósito y hacer realidad eso con nuestros clientes, yo lo definiría así, el propósito. Pues a las dos, muchas gracias por sentarse acá este tiempo, abrirme sus corazones y sus vidas, como se los decía al principio, y por permitirnos conocer esa trayectoria tanto personal como profesional. Gracias, Camila. Muchas gracias. Mónica. A ti. Asobancaria, acerca la banca a los colombianos.